repente, maestra Cristian. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bien, chicos, entonces, para el día de hoy tenemos patología. A ver. Confirme si ve mi pantalla, por Sí, se ve. favor. Para contestar en esta bendición para que se me hagan encendidos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la mama? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Para qué sirve la mama femenina? Claro está. Una de las funciones es para amamantar al bebé. Muy bien. De la principal y básicamente la única función. Bien. Dentro de la estructura de la mama, lo más importante son las glándulas mamarias. Como bien mencionó mi compañera, son las responsables de todo el proceso de lactancia para el bebé. Recuerden ustedes, independientemente seamos seres humanos, seguimos siendo prácticamente animales. Y somos mamíferas, y gracias a nuestras crías en los primeros meses, incluso primeros años de vida, puede ser alimentada o deberían alimentarse exclusivamente con la leche materna, como la mayoría de los animales. Bien, y gracias a estas glándulas mamarias que le pueden hacer textiles. Si vemos la composición de la mama desde un aspecto anatómico, casi el 70% de la mama está compuesta por tejido adiposo. Bien, debajo de ese tejido adiposo tenemos músculo, ¿no? En las personas, y pues nos enfocamos en los lobulillos de las glándulas mamarias. Bien. Son células epiteliales especializadas que permiten la producción de la mama la producción, perdón, de la leche materna, disculpen, cuando pues inicia el proceso de lactancia. ¿Una mama madura es una mama después de la menarquia o cuando se madura la mama? ¿Qué me dicen ustedes? Repita la pregunta y disculpe. ¿En qué etapa de la vida femenina se madura la mama? No es durante la adolescencia. Ok, durante la adolescencia. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa lo mismo? Sí, estoy de acuerdo con él, pero también en la etapa fértil y reproductiva. Ok, la etapa fértil y reproductiva. ¿Alguien más? Bien. Realmente el crecimiento de las glándulas mamarias inicia después de la menarquia, como en ese periodo, un poquito antes y después. Bien. Pero realmente la maduración completa de las mamas, dígase de las glándulas mamarias per se, ocurre cuando se empieza a lactar. Una mama funcional es una mama que está preparada para lactar. Dígase que una adolescente realmente, a menos de que esté embarazada, no tiene unas mamas maduras, independientemente del tamaño que tengan, sino que las mamas se maduran donde la conciencia de la persona pues está lista para lactar. ¿Sí? Es un factor súper importante porque veremos neoplasias que suelen aparecer mayormente en pacientes que nunca han estado embarazados, por ejemplo. Dígase que un factor importante es ahí con la maduración de las mamas. Bien, entonces, está bien, ¿no? No hay problema. Bien, entonces, recapitulando aquí con la composición de las glándulas mamarias, aquí tenemos nuestros lobulillos mamarios, ¿ok? Están compuestos por epitelio especializado, pero también tienen sus conductos. A partir de esos conductos también pueden surgir neoplasias. Bien, esos conductos se unifican
y posteriormente desembocan, por así decirlo, a nivel de la areola posterior. Bien, vamos a iniciar, antes de pensar a hablar de neoplasias, vamos a ver alteraciones fibroquísticas de la mama. También se le conocen como mastopatías, que son patologías súper comunes de la mama, alteraciones mamarias no proliferativas, dígase que hasta este punto no tenemos ningún riesgo de neoplasia, y también se le conoce como cambios fibroquísticos. ¿Okay? Usualmente este tipo de alteraciones fibroquísticas de la mama son lesiones benignas que se deben afectar a mujeres adultas. Aumenta un 30% de las mujeres adultas entre 30 y 50 años. Y usualmente suelen tener menor incidencia cuando es en pacientes postmenopáusicos. Dígase, en pacientes ya muy envejecientes es muy raro que veamos este tipo de alteraciones. Bien. Ok. La primera alteración fibroquística de la mama que veremos el día de hoy son los quistes. Los quistes son la causa más frecuente de masa palpable en mujeres en edad reproductiva. Bien, usualmente en la mamografía se van a ver como una densidad e incluso se van a ver como calcificaciones, pero son total y completamente benignas. Bien, otra de las patologías que vamos a ver es la fibrosis y la adenosis, que la vamos a detallar un poquito más adelante. ¿Por qué ocurren los quistes o cómo ocurren los quistes? Usualmente existe un desequilibrio hormonal en la paciente. No hay relación directa con el consumo de anticonceptivos orales, pero se sospecha que sí. Y ese desequilibrio hormonal puede provocar una metaplasia apocrina. Dígase que las células que se supone que tienen la capacidad de producir la leche materna van a sufrir metaplasia. Esto va a provocar un aumento en la secreción y se provoca el quiste. Recuerdan de patológica 1 que un quiste prácticamente es una cavidad que está compuesta por una pared de un contenido. Bien, entonces cuando se produce de manera exagerada este contenido, pues se provoca, se forman estos quistecitos. Usualmente los quistes, como podemos ver aquí, van a ser masas multifocales, dígase que pueden estar en múltiples partes de la mama, suelen medir entre 1 a 5 centímetros aproximadamente, y en la mayoría de los casos suelen ser bilaterales, dígase que suelen aparecer en ambas mamas, quizás uno en una mama y dos en otra, pero si aparece en una, es cuestión de tiempo que se produzca en otra. Bien, a esos quistes se les conoce como quistes de cúpula azul y es por su coloración como cianética. Bien, tiene un aspecto brillante. Vamos a ver aquí, ¿ves? Porque que son multifocales, dígase que van a estar divididos. Posteriormente, esos quistes se pueden romper y provocar rotura. Cuando esos quistes se rompen y provocan una rotura, pues se causa o se provoca una fibrosis. Bien, esa fibrosis va a hacer que esa zona donde se encontraba el quiste posteriormente se sienta de una manera como firme. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el resultado, es como una fibrosis a partir de la cicatriz de la rotura de un quiste. Y se siente como dura, o sea, no se siente como durita. No se va a sentir como redondeado, como un quiste per se. Bien. Y tenemos entonces múltiples quistes de cúpula azul, así se les conoce. Y en la microscopía lo que vamos a ver es la metaplasia apocrina que mencionamos, las estructuras quísticas, ductos mamarios dilatados, etcétera, etcétera. Bien. Y también podemos encontrar calcificaciones en la luz de estos ductos. Okay. Bien. Vamos a ver esos quistes con un epitelio, ¿verdad? Metaplásico, por ejemplo, metaplasia apocrina, y vamos a ver también calcificaciones en la luz.
Acá, por ejemplo, es una calcificación pequeñita acá. Es una de metaplasia. Y aquí se ve muchísimo más. Bien. También podemos encontrar ciertos grados de hipertrofia, como podemos ver aquí. Y eso es lo que se ve súper oscuro aquí, son calcificaciones. Bien. Lo que les hablaba de la fibrosis. Una fibrosis ocurre después de la rotura del piso, es como una cicatriz. Bien. Eh, y se caracteriza por ser como una dureza palpable en la mama, como una zona muy, muy firme, que no es normal. Por último, de las alteraciones fibrocísticas de la mama tenemos la adenosis. Bien, la adenosis, donde sea que ustedes vean osis, es porque hay un aumento de esa cosa. ¿Ok? Dígase que vamos a ver un aumento en el número de acinas del lobulillo mamario. ¿Ok? También van a estar acompañados de ciertas calcificaciones. Miren acá, aumento del número de acinos mamarios. Pues, durante el embarazo ocurre una adenosis fisiológica que es necesaria, porque cuando estamos en embarazo tienen que aumentar el número de lóbulos de acinos mamarios para tener mayor producción de leches. Es como una preparación para el embarazo. Ahora bien, puede ser, miren acá, una adenosis normal, o sea, no relacionada con embarazo. Acá. Y aquí tenemos la presencia de quistes, tenemos aquí quistes de cúpula azul, acá estructuras físicas, y aquí en el centro entonces vemos una adenosis, un aumento del número de glándulas. Hay ciertos casos donde de manera fisiológica recordemos que ocurre la adenosis, pero puede provocar, a partir de eso se puede provocar un adenoma lactacional. Bien, es la presencia de tejido normal de la mama y adenosis fisiológica. Y es como la respuesta hormonal exagerada al momento del embarazo. Bien. Entonces, saliendo ya de las alteraciones fibrocísticas de la mama, que nada que ver con neoplasias, entramos a enfermedades proliferativas de la mama. Algo de las alteraciones fibrocísticas es que no eran proliferativas, pero aquí sí empezamos a ver características de proliferación del tejido epitelial de los ductos mamarios, pero también del estroma de la mama. Bien, aquí vamos a ver hiperplasia epitelial, adenosis esclerosante, cicatrices radiales y el papiloma intraductal. Bien. Usualmente las enfermedades proliferativas se dividen en atípicas y no atípicas, dependiendo si presentan esas características de atípicas. Usualmente en la mastoscopía no suelen ser detectados, a diferencia de los quistes eh, y la fibrosis. Bien, en este caso no se detectan macroscópicamente, sino que se detectan por examen radiológico a través de una mamografía. Se ven como zonas densas, se aprecian como calcificaciones y en ciertos casos, pues sí se puede apreciar como una masa palpable, pero no de manera tan sencilla como las enfermedades proliferativas. ¿Sí? Cuando hablamos de una hiperplasia epitelial, nos referimos a una proliferación de células mioepiteliales. Recuerden que las células mioepiteliales son células epiteliales que tienen cierta capacidad centráctil, que se encuentran en la luz del acino mamario. Lo que ocurre aquí es una estratificación. Usualmente las células mamarias tienen como una capita, y en el caso de hiperplasia epitelial, pues empieza con una de 2 o 4 capitas aproximadamente. Y el conducto se extiende bastante. También vamos a ver como ciertas penetraciones o aperturas que son irregulares. Bien, en la adenosis esclerosante, a veces tenemos un número aumentado de acinos, pero cuando hablamos de esclerosante nos referimos a que hay endurecimientos. Bien, usualmente los acinos que se encuentran en el centro se van a ver distorsionados por esa fibrosis y los que están en la periferia se ven dilatados. En la cicatriz radial, esta se caracteriza principalmente porque es una lesión esclerosante compleja en forma como de estrella. Bien. Y por último, el papiloma intraductal
como los papilomas que ustedes vieron en patológica 1, usualmente suelen tener una pared de epitelio del conducto mamario y tienen un eje fibrovascular. Bien. También siempre tienen tejido conectivo y todo eso, y pues la pared está compuesta por células epiteliales o mini-epiteliales crecientes. Perdón. Aquí tenemos un corte de hiperplasia epitelial. Bien, vemos la estratificación de los 4 estratos, las penetraciones irregulares que les mencionaba, y el conducto se ve más distendido de lo normal. Usualmente no debería verse así. Acá también, aquí sí se ven las penetraciones irregulares. ¿Ok? Tenemos este hiperplasia ahí. Acá también. Aquí la hiperplasia está muchísimo más pronunciada, se ve inclusive como una masa. Y miren las penetraciones que se supone que son la luz de esas glándulas. Lo que queda de luces después de esa estratificación. Entonces, veamos a la adenosis esclerosante, como les mencionaba, un aumento exagerado de actinos, tienen un margen circunscrito, perdón. Dígase que se mantienen en una misma zona. Bien, como les mencionaba anteriormente, los actinos que están en el centro se ven obliterados o distorsionados, mientras que los que están en la periferia se ven dilatados. ¿Ok? Aquí, aquí, aquí. Acá también, en este caso no podemos ver ninguno de los actinos periféricos, aquí se puede ver quizás uno que está dilatado, pero sí en la zona central están todos obliterados. Podemos encontrar ciertas calcificaciones así, también, y tienen un estroma denso. En el caso de la cicatriz anual, como les mencionaba, es una lesión esclerosante. El estroma está compuesto por un tejido hialino y en la parte central pues hay cierta cantidad de glándulas. Se caracteriza porque tiene como una forma estrellada, que pueden ver aquí. ¿Ven? Y terminamos con el papiloma intraductal. Bien, los papilomas intraductales usualmente protruyen hacia los ductos o los conductos galactóforos de la mama y se caracterizan por tener una forma como de árbol. ¿Sí? Tienen su eje fibrovascular y su pared está compuesta por células mioepiteliales luminales, que son las mismas que componen la luz de esos conductitos. Usualmente esos papilomas suelen aparecer cerca del seno galactóforo, que es la zona donde confluyen todos los conductos hacia el pezón. ¿Sabes? Acá igual tenemos papilomas intraductales. Miren acá, por ejemplo, en esta, su pared, que son las epiteliales y su eje fibrovascular. Se ven muy bien los de aquí. Acá también tenemos este patrón de arborización. Y mira el kilómetro aquí de la este patrón histológico. Ok, ya salimos de lesiones y enfermedades proliferativas. Ahora vamos a ver tumores estomáticos. Depende de esos tumores de las neoplasias que van a depender de si provienen del estroma intralobulillar o el estroma interlobulillar. Vamos a verlo para atrás, a la primera imagen que vimos para poder identificarlo. Y empiezo, entonces, así. ¿Ya? Aquí tenemos el estroma intralobulillar, que es el que está asociado directamente con los acinos y el lobulillo mamario. Y tenemos el estroma interlobulillar, que usualmente está compuesto por grasa.
¿ok? Ahí vamos a encontrar necrosis grasa, lipomas, fibromatosas, sarcomas, etcétera, etcétera. Bien, mientras que el estroma intralobulillar, y vamos a ver, por ejemplo, el tendinoides y los fibroadenomas, que son las neoplasias que vamos a ver ahí. Bien, inicialmente los tumores interlobulillares son los más frecuentes en los neones, ligas de tumores fibrosos, hiperplasia estromal, etcétera, etcétera. Bien. Ok. Tenemos que saber más de él. Bien. En primer lugar tenemos el fibroadenoma, que es el tumor benigno más frecuente de la mama. Usualmente suele aparecer en pacientes entre los 30 y los 40 años. Y en los jóvenes, en más jóvenes, se suele sentir como una masa pulsable, mientras que en pacientes un poquito más adultos se siente como una calcificación. Usualmente los fibroadenomas suelen ser múltiples y bilaterales, al igual que los quistes de cúpula azul. Eh, Ciertos cambios o estímulos hormonales pueden predisponer a la aparición de los fibroadenomas, como por ejemplo el síndrome menstrual irregular, los procesos inflamatorios, cambios estacionales también, e incluso infartos agudos al miocardio pueden estimular a una aparición de fibroadenoma. Bien, solamente en la macroscopía podemos ver masas que pueden medir menos de un centímetro por pequeñitas hasta constituir la mayor parte de la mama. Realmente son masas nodulares y una coloración blanco grisácea o rosa grisácea y están muy bien delimitados. Algo que caracteriza a los fibroadenomas es que son móviles, son masas móviles. Y por eso se les da el nombre de ratón mamario. Que son ratones mamarios porque se mueven mucho. Conforme tú te lo palpes, un día pueden estar en una parte de la mama, en un cuadrante, y en otro día pueden estar en otro. Bien. Porque como les mencionaba, tenemos una masa que puede ser pequeñita de 1 centímetro hasta sustituir toda la mama. Tiene una consistencia como elástica y la coloración es de blanco grisáceo, rosa, blancos finos y por ahí. En la microscopía lo que vamos a ver es una proliferación del estroma intralobulillar, porque estamos hablando de un fibroadenoma, básicamente un tejido fibroso. Y este tejido fibroso lo que hace es que comprime estructuras glandulares de la mama. ¿Sí? Igual aquí podemos tener ese adenoma, ese tejido fibroso comprimiendo estructuras distales y también podemos tenerlos acá. Se llama como compuesto en su mayor parte por colágeno. Acá igual, fíjense en el estoma. Todo lo que vamos a decir de una coloración un poquito más oscura siguen siendo las estructuras glandulares y ductales de la mama, bien, que están siendo obliteradas por todos estos trozos fibrosos a su alrededor. Esa es la microscopía de un fibroadenoma. Y aquí podemos ver un close-up de las células que transforman esas estructuras en fibroadenoma, las células epiteliales. Y esta imagen se ve súper bien. Aquí se ve el estroma fibroso, excelente. Este también. Este es el no sabe si bien, entonces les comentaba que en este corte histológico se ve súper bien el estroma fibroso y acá se ven las estructuras distales y glandulares obliteradas. El siguiente fue este estroma. Bien. En el caso del fibroadenoma, la clínica suele ser solamente la masa palpable. Si la mujer se palpa la mama y la siente y siente que se mueve, un día, gracias.
un día se la siente en el cuadrante superior izquierdo y al otro día se la palpa en el derecho, etcétera, etcétera. Cuando el tumor se la medimos más de 0,3 centímetros, hay mucho riesgo de malignidad. ¿Ves? Que eso es importante. Hacerse ese examen mamario, que no solamente es para evitar el cáncer de mama, sino para encontrar ese tipo de patologías a tiempo. Bien, seguimos. Seguimos con el tumor filoides. El tumor filoides, el tumor filoides también se le conoce como, eh, bueno, erróneamente se le conocía anteriormente como cistoadenoma filoides. Bien, es una neoplasia poco frecuente, son muy raros, pero son muy agresivos y pueden aparecer en cualquier edad, principalmente en pacientes mayores de 60 años. Suelen aparecer este tipo de neoplasias. Dígase que aparecen en pacientes 10 o 20 años mayores que el rango de edad del fibroadenoma, que es una de 30 a 50. Son más apalpables y solamente algunos se detectan por medio de mamografía temprana, cuando se en un diagnóstico tardío. En cuanto a su etiología, usualmente se asocian alteraciones genéticas. Monitora, disculpe, antes de pasar, ¿se Sí. dice filoides o filodes? Porque ahí dice filodes y entonces al momento del examen uno se puede equivocar. Eh, Ahí dice filodes, pero como yo lo leí etimológicamente, filoides viene de filo, que quiere decir como oides. Cuando algo termina en oides, eso es parecido a. Entonces, tumor filoides son tumores que se suelen hacer. Lo pueden poner como sea, no se preocupen. Gracias. Bien. Entonces seguimos. En cuanto a su morfología, macroscópicamente el tamaño de los tumores filoides suele ser muy variable. Pueden medir hasta desde varios centímetros hasta desplazar toda la mama como el fibroadenoma. Bien, estos se caracterizan por tener una coloración blanco-grisácea. Se componen de pequeños nódulos de estroma revestidos de epitelio. Tienen protrusiones, no hay otra macroscopía, esa macro nota descriptiva. Tienen protrusiones que son muy parecidas a las hojas, por eso se les llama tumor filoides. Y pueden confundirse a veces con fibroadenomas grandes. En la microscopía, el tumor filoides está compuesto de nódulos de estroma proliferantes de revestidos de epitelio, como podemos ver aquí. Todo esto es estroma, ¿bien? Todo esto es estroma. Y ese es el epitelio que los reviste, estos nodulitos. Entonces se ve como esa forma como arbórea, como de hojitas. En la micro se divide en un tumor filoides de alto grado y de bajo grado. En el de alto grado tenemos mayor cantidad de células, eh, tienen núcleos pleomórficos y se caracterizan porque pueden tener cierta diferenciación mesenquimal. Dígase que a partir de tumor filoides pueden surgir rhabdomyosarcomas o liposarcomas. Los de alto grado también tienen capacidad de producir metástasis por vía hematógena en un 50% de los casos. Por eso suelen ser tan agresivos. Por otra parte, están los de bajo grado, de bajo riesgo, que tienen mucha más cantidad de células, mucho más estroma y tienen menos figuras mesóticas. En la clínica, usualmente no suelen provocar clínica además de la masa palpable y cuando se hace el tratamiento es resección quirúrgica amplia, digas, usualmente se hace mastomía completa y no se extirpan los ganglios. Bien, aunque tienen la capacidad de hacer recidivas, como ya le aparece. Bien, seguimos con el cáncer de mama.
El cáncer de mama o carcinoma, dame un segundo, mi cielo. Entonces, vamos a terminar con el cáncer de mama. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres, específicamente la neoplasia no cutánea de las relacionadas con la piel, que no se afecta a mujeres. Es también la neoplasia maligna más frecuente de la mama, porque hay otras neoplasias malignas que no afectan la mama. Y solamente es superada por el cáncer de pulmón en mortalidad. Especialmente si no afecta Maitona, a las disculpa que mujeres. le interrumpa. No, no se está Sí, entendiendo mucho. vamos a ver. eh, Ahora me escuchan mejor. Mejor. Sí, no. Por ratos se entiende un poquito, pero por otros ratos como que no se entiende tanto. Sí, ahorita no estoy bien, no sé si se escucha o no. Usualmente el cáncer de mama afecta por cada 100 mujeres, afecta a un hombre. Dígase que los hombres también tienen la probabilidad de sufrir el cáncer de mama. Provoca alrededor de 40.000 fallecimientos al año. Por eso ha adoptado pues, el puesto de la clase de más frecuente y más fuerte en mujeres. Y cabe destacar que la mayoría son de un patrón en el sueño. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores genéticos, ¿no? Como son el principal factor genético es la mutación del BRCA1 y el 2. También tenemos el síndrome de linfoménica, recordemos que está asociado con la inhibición del gen P53, perdón. Otros genes como el gen ATM, el gen 2 neos,
es muy importante porque eso se asocian también a la cantidad de receptores de estrógeno que tenga esa neoplasia. En cuanto a su tratamiento, es importante conocer esta clasificación respecto a si tiene mutación del HER2 y receptores de estrógeno positivos, porque usualmente cuando tienen ambos positivos, puede aparecer entre los 40 a 35 años. Dígase que aumenta el riesgo. Bien, usualmente cuando solamente tienen el gen HER2 positivo, tienen de un 10 a un 20% de probabilidad después de los 40 años. Bien, entonces es importante tener eso en cuenta, es muy importante si tienen receptores de estrógeno o no. Luego tenemos la raza, súper importante porque usualmente las mujeres de raza blanca son las más afectadas por el cáncer de mama y también el síndrome de Cowden, donde sucede una afectación del gen en el cromosoma 10 en su brazo largo. Luego tenemos factores hormonales como la menarquia precoz y la menopausia tardía. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la menstruación llega muy temprano por primera vez y se termina muy tarde, ya en la edad adulta, eso significa que hay una mayor cantidad de tiempo en la que esa paciente se expuso a cambios hormonales y a producción de estrógeno. Bien, esto se llama ventana estrogénica. Mientras mayor sea la ventana estrogénica, mayor probabilidad de desarrollar no solamente cáncer de mama, sino cualquier otra neoplasia o de aparato reproductor femenino o hormonológico, el carcinoma endometrial. Disculpe, monitora. ¿Usted puede repetir cómo se llama ventana qué? Que no se escuchó. Ventana estrogénica. Gracias. Monitora, lo que no entendí fue la primera parte de la menarquia, cuando usted estaba explicando que a qué es más propenso. Ok, una menarquia temprana o una menarquia precoz es un primer periodo, una primera menstruación que llegó probablemente antes de los 11, 10 años por ahí. Bien. Usualmente tenemos pacientes o mujeres que la menarquia les llega a partir de los 12 años. Bien. Una menarquia precoz que llegue antes de los 12, pues entonces aumenta esa ventana estrogénica preferida. Vamos a ver que la paciente tiene eh, exponiéndose a esa producción de estrógenos. Bien. De igual forma, también tienen menopausia tardía, ese paciente que le llega a la menopausia casi a los 70 años, que es demasiado, también tiene una ventana estrogénica muchísimo mayor. ¿Se entendió eso? Sí, monitora. Entonces, seguimos con pacientes nulíparos. Una paciente nulípara, usualmente en el embarazo, nosotros tenemos como un pequeño break de esa producción de estrógenos. Recuerden que durante el embarazo aumenta la progesterona y disminuye la producción de estrógenos. Cuando una paciente no ha estado embarazada nunca, pues usualmente también se predispone a este tipo de necesidades. Bien, la producción exagerada de estrógenos endógenos que puede ocurrir en pacientes con etcétera, etcétera, en niños, y la enfermedad proliferativa de la mama. Enfermedades proliferativas de la mama. Factores ambientales súper importantes, usualmente en países occidentales, extensión de radiaciones, y usualmente pacientes que han recibido tratamiento jóvenes, terapias, tienen mayor radioterapia a nivel como cervical y torácico, usualmente suelen tener mayor disponibilidad a sufrir la dieta rica en grasas, la obesidad, lo he mencionado anteriormente, y el sedentarismo incluye un poquito. Por otra parte, podemos mencionar, por ejemplo, que el ejercicio sirve como un factor protector que te evita el sedentarismo y la obesidad. Usualmente también la dieta, no solamente rica en grasas, sino el consumo de altos grasas, se ha asociado también con esto.
y la presencia de otras neoplasias, como por ejemplo un carcinoma endometrial, también puede provocar el carcinoma. Bien. Vamos a ver la clasificación del cáncer de mama. El carcinoma de mama ser un carcinoma in situ. Cuando hablamos de carcinoma in situ, recuerden que no ha pasado la membrana. Eh, no ha pasado la membrana y puede ser infiltrante ya cuando obviamente lo pasa. Bien, usualmente el carcinoma de mama in situ puede ser ductal o lobulillar, dígase que derive del lobulillo mamario o de los conductos mamarios. Bien, la parte infiltrante son las más frecuentes, lamentablemente. Casi un 80% de estos son ductales, que ya se derivan del epitelio que recubre los conductos. Pueden ser también lobulillados, y dentro de estas clasificaciones podemos subclasificarlos, por así decirlo, en tubulares, coloides, si presentan una producción de micines, papilares, marilares y metaplásicos. Bien. En cuanto perdón, a la aparición de carcinoma de mama, usualmente estos suelen aparecer en el cuadrante superior del perno, ¿bien? La parte que está como más relacionada con la axila. Luego un 10% en el superior interno, un 10% en el inferior interno y un 10% en el inferior externo. Un 20% de los carcinomas de mama suelen aparecer en el complejo areola preferencia. Bien. La mayor cantidad de casos de cáncer de mama en mujeres ocurren en la mama izquierda. Bien. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué sufre más la mama izquierda? Nadie sabe. No se entendió la pregunta. ¿Por qué la mayor parte de los carcinomas de mama aparecen en la mama izquierda? Nadie. No se lo voy a decir, lo van a tener en cuenta. Sí, voy a decir que también. Después se le da la próxima. ¿Puedo decir algo? Que creo que las mamas nunca son del mismo tamaño, la gran mayoría de veces. Entonces, puede porque sea un chin más grande o tenga más tejido glandular. No realmente, mira, eso es un factor de riesgo que olvidé mencionar, muchas gracias. Usualmente a mayor cantidad de tejido mamario, mayor riesgo para ser de cáncer de mama. Eso sí es verdad, pero no tiene que ver con que sea la mama izquierda. El tamaño de las mamas, o sea, la diferencia del tamaño de las mamas no suele ser como, el izquierdo suele ser más grande. Pero sí es verdad, las mamas no tienen el mismo tamaño usualmente. Pero no hay una predilecta de que la derecha es más grande, la izquierda es más chiquita. Monitora, Bien. ¿no será que en la parte izquierda ahí se aloja más tejido? O sea, como que es una parte para ellos esconderse los tumores. Y ahí hay más tejido glandular. Tiene que ver más con la linfa. ¿Eh? Tiene que ver con la linfa, vasos linfáticos y todo eso. Bien. Entonces, antes de pasar a la morfología, una característica de la etiología del cáncer de mama actualmente es que hay proliferaciones de células. Ok. Hay proliferaciones de células con múltiples funciones y usualmente se ven influenciadas también por la exposición hormonal.
Bien, durante una semana de esta glándula mamaria se nutre y está influenciada por, ok, ¿sabes? Y está influenciada tanto por las alteraciones genéticas que pueda tener ese paciente, así como también la exposición hormonal. Entonces, para que vean el cáncer de mama no es exclusivamente como, genético y que alteración del BRCA1 y BRCA2, sino también hay factores hormonales y tiene que haber una mutación genética. Bueno, el cáncer de mama, según su etiología, puede ser de origen familiar o de origen esporádico. De origen familiar constituye un 12% de los casos de mama, grados de teléfono, pero eso es una forma que es paciente. No se escucha, monitora. Ustedes han escuchado el caso de podría hacerse el examen genético también sabía que BRCA1 positivo, tratamiento, vamos a decir, prevención, profilaxis, pues darse ambas mamas, colocarse implantes. La presencia o la ausencia más del tejido mamario. No se escucha, monitora, disculpe. Y ahora, Ahora, disculpe, aprovechando, me puede poner al final Carlos Rodríguez presente. Estoy viendo un programa con internet. al final de su Monitora, sigue la explicación para ver si te se escucha, por favor. ok, les decía Sí, que se escucha. el cáncer de mama familiar es poco frecuente y solo ocurre en pacientes que tengan alteraciones con el BRCA1. Les mencionaba el ejemplo de Angelina Jolie, que ella se realizó una doble mastectomía porque su esposa que tiene cáncer de mama tuvo alteración genética de ella tenía dos factores de riesgo, el familiar y la alteración genética. Por lo tanto, retirarse, también es una prevención, de retirarse las glándulas mamarias y colocarse implantes. Si no hay tejido mamario, pues obviamente no vamos a tener mama, o tenemos menos riesgo. Entonces, eso fue lo que ella hizo. El cáncer de mama esporádico y más fuerte. Esto está relacionado ya sea por la menarquia, por la menopausia, ya hablamos de la ventana estrogénica, también la lactancia materna, el hecho de que una paciente esté lactando le da como la pausa prácticamente de esa exposición estrogénica y la adquisición de estrógenos. Hay tratamientos donde es necesario realizar. Y en el caso del cáncer de mama esporádico, en cuanto a su morfología, pues hay los científicos más frecuentes, igualmente que se puede estar en esta caracterización derivada de más allá de la puede ser más frecuentes pueden ser los principales, que pueden ser más irregulares, que viven entre un bueno, como
Se caracteriza Me dañó los cuadernos. Me dañó el manual que lo he hecho ahí. ¿Eh? Está mojado. Sí. ¿Y cómo se sabe que es? Mari, apaga tu micrófono, Mari. Sí, ya lo estoy apagando, que está pisado. Bien. En cuanto a la microscopía, los carcinomas ductales y filtrantes suelen caracterizarse porque tienen muchas células anaplásicas, tienen nidos sólidos celulares. Cuando hablamos de nidos celulares es como un acúmulo de células epiteliales neoplásticos que se ven como un tejido sólido. En el centro de estos nidos podemos encontrar en ciertos ocasiones necrosis, en infiltración de las células neoplásicas, la infiltración de las células neoplásicas en el tejido óseo, se tiene sus características de infiltración en los dentro de la grasa. Lo más frecuente es la microscopía que más. En cuanto a la clínica, solamente vamos a ver cualquiera de estas operaciones que veamos. Sería pueden ser unos fibrosis. Sin embargo, tenemos que descartar cualquier diagnóstico malo. Segundo son las hendiduras, la piel, el envejecimiento, también la secreción desconocidas. Y ahora me escuchan por todos. Usted se escucha entrecortado por momento, entonces uno no sabe si decirle que sí o si no, pero cuando le dicen que sí, a veces se entrecorta de nuevo y uno no quiere decirle nada. Si usted está hablando, no se escucha, monitora. Ya que estamos terminando, o sea, yo le voy a decir la bien. Les decía que entre los 12 signos del cáncer de mama está el envejecimiento, las hendiduras, erupciones de la piel, el envejecimiento y la depresión, la afectación de fibras conocidas. Usted no está lactando. Literalmente, si usted no está lactando, no debería protruir por sus enfermedades. La presencia de huecos o pequeños hundimientos también, las protuberancias, venas recluyentes, dígase que se ven demasiado o se notan demasiado las venas, tanto por la coloración como por el relieve. Los movimientos del pulmón, pueden ser de los signos de mantener también.
la simetría de las camas, si bien es cierto que las compañeras mencionó que las mamás suelen tener no es normal que una mamá sea exagerada. Bien, la piel de naranja, que es pero básicamente usualmente con el tratamiento de la dependiendo del tipo que sea, se puede ir resolviendo que el tratamiento estrógeno, si eso se está estrógeno específico, de lo contrario, y se ve que tiene un comportamiento muy importante, se ahora sí, ¿alguna pregunta? No, ¿Nos claro, puede porque repetir la semana que viene el tema de cáncer de mama en la clase presencial? esto es correcta. Escuché también. Es que casi no escuchamos, monitor. O si tiene un video de otra clase. Yo le puedo dar fácil. Claro, entonces, nos vemos la próxima semana con eso. Muchas gracias, Monitora, monitora. Por favor. monitor. Sí. Catherine Rodríguez, para que me ponga presente. ¿Alguien más que entró más tarde? Ana Ramírez, profe. Un segundito. ¿Alguien más? Sí, Catherine Jiménez. Dígame. Está aquí Catherine, ¿verdad? Sí. Ya estaré. Ok. Listo. Monitora, mire, disculpe que le escribí mal en el chat de mensajería, que usted es monitora. Está mal escrito, disculpe. Mami, pero disculpa los inconvenientes con el audio, realmente no sé qué pasa porque yo estoy en un lugar que yo considero que tiene buena conexión, pero nada, uno no puede confiar en la tecnología. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a tratar de empezar a